Hola, ¿qué tal? Muy bendecida tarde ya de miércoles 2 de octubre, segundo día del mes de las misiones. Y bueno, pues reflexionando un poquito sobre la liturgia de la palabra de este día, donde la iglesia nos recuerda, pues la fiesta de los ángeles custodios. Dentro de la experiencia de fe, y es muy interesante cómo cuando éramos niños, casi siempre a cada uno de nosotros, una de las primeras oraciones que nos enseñaban era la famosa Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y conforme vamos creciendo, conforme vamos desarrollándonos, vemos o hacemos o llevamos justamente esa enseñanza, esa oración como algo netamente infantil, cuando teniendo claridad de que existe igual de la vida material, esa vida espiritual, Dios desde el principio pues nos ha dejado y nos ha asignado a ese ser celestial que nos protege y nos acompaña a lo largo del camino, nuestro ángel de la guarda, y que es importante que dentro de las enseñanzas de la iglesia, pues por eso podemos referirnos en un posteo de formación, que nos refiramos a él dentro de los contextos de la iglesia, que nos comuniquemos con él, que hablemos con él en ese ambiente de oración, sabiendo que fue aquel que nos envió Dios, pero sin caer en todo esto, nueva era y esoterismo en lo que actualmente nos manejamos. Entonces, bueno, incluso después les voy a postear por aquí un link para un curso de angiología que se va a impartir pronto acá en Costa Rica vía virtual, que pues, evidentemente resulta justo y necesario para verdaderamente entender ese sentido de lo que la iglesia enseña en función de los ángeles. Pero bueno, hoy la iglesia nos invita a recordar ese don que nos ha dado Dios de aquel ángel que nos acompaña a lo largo del camino. En relación a las lecturas que hoy pues justamente la liturgia nos propone, podemos encontrar en primer lugar ese texto que es continuación, ya vamos al capítulo 9 del libro de Job, donde el Señor entiende o donde Job habla con sus amigos y les hace ver después de todo este proceso que estuvo viviendo, incluso ese proceso de crisis donde le reclama a Dios y pide su muerte, donde él logra recibir esa respuesta de Dios y sobre todo entiende y visualiza que Dios es más grande que cualquiera de nuestras realidades y que el poder de Dios es totalmente infinito, que es un poder que nosotros jamás vamos a poder explicar, vamos a poder visualizar, pero una cosa hay más bella aún, que es que más grande que ese poder es su amor y que Dios nos ama con gran locura, que Dios ha querido siempre lo mejor de nosotros, porque Él es enorme, pero lo que reitero, lo más grande de Él es el amor con que nos ha creado, es el amor con la que nos ha pensado, es el amor con el que cuida de nosotros y nos ha diseñado a cada uno de manera especial. Eso es algo muy rico que a veces tenemos que entender y muchas veces por, porque tal vez la vida no va enfocada o no va canalizada según mis maneras de verlo, pensamos de que hemos sido abandonados, pero la sabiduría de Dios es más grande que la nuestra. Y eso lo va descubriendo Job incluso en las más fuertes de las pruebas. Recordemos su historia. Bueno, él ha sido tentado, ha perdido lo material, ha perdido su familia y ha perdido su salud. Pero en cada uno de sus pasos va entendiendo propiamente ese mensaje que Dios tiene para él y esa compañía. De hecho, hay una frase con la que va cerrando este diálogo porque hay otro tema importante. Después lo profundizaremos en otras lecturas. Pero es que incluso todos los que estaban alrededor de él viendo su desgracia, le invitaban a que dejara todo botado, a que él simplemente dejara de luchar. De hecho, hasta su misma esposa le dice, maldice a Dios y muérete, porque eran incapaces de entender y visualizar ese sentido del sufrimiento en contexto de la vida cristiana y el bien que puede hacernos a nosotros y a toda la iglesia en general. De hecho, bueno, hoy creo que se ha vuelto una realidad o es muy parecido cuando empezamos a hablar de temas tan profundamente complicados y fuertes y arraigados en nuestra sociedad, por ejemplo, cuando hablamos del aborto o cuando hablamos de la eutanasia, porque podremos encontrar mil y unas, entre comillas, motivos o argumentos o justificaciones para acabar la vida de un inocente, para querer pues terminar anticipadamente la vida. Y no se trata
desde la indiferencia, el sufrimiento que se vive o las complicaciones que se pueden dar. Pero es entender esto justamente que decía Job en medio de su angustia, que la fuerza de Dios y su amor es más grande que cualquiera de nuestras situaciones, que cualquiera de nuestras, pues, eh, vicisitudes, que cualquiera de nuestras pruebas, y que Él está siempre dispuesto a ayudarnos, a tendernos la mano. Por eso, antes de ir a tal vez algunas decisiones o cosas radicales, antes de buscar justamente mi paz en medios que incluso no son los más adecuados, porque no solamente hablaremos o estamos hablando del extremo máximo, que es el terminar la vida, pero también podemos hablar de mucha gente que termina cayendo en drogadicción, que termina cayendo en vicios, que termina cayendo en muchos otros elementos que en los cuales buscan un sostén a su vida y a sus situaciones difíciles, cuando la fuerza y la verdadera respuesta está en un solo lugar. Por eso el Salmo responsorial, el 87, que es el que me proclamamos hoy, el que hacemos como respuesta a la primera lectura, nos, nos recuerda o nos enfatiza esa oración de que al Señor llegue nuestra súplica, que al Señor llegue nuestra oración. Pero para que el Señor le llegue esa oración es importante que yo doble rodilla y realice esa oración. Que como decíamos ayer, incluso puede ser reclamos. Lo importante es hablar con Él y saber que Él me escucha. Y como Él me escucha, también me responderá. Entonces, yo tener también esa apertura para poder escuchar lo que tiene Él que decirme. Él verdaderamente estará con nosotros todo el tiempo. Y nosotros nos corresponde tener esa confianza de verdaderamente creer en su palabra. Y entonces, bueno, en esta época o en esta fecha donde celebramos justamente esta, esta fiesta de los ángeles, por lo menos acá en Costa Rica, el texto que nos regala la liturgia como evangelio es la de Mateo 18, del 5 al 10, cuando se pregunta quién es el más grande en el reino de los cielos, quién es el más importante. Y él les dice que si no nos convertimos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Y qué quiere ver o qué quiere decir ser como niños? Pues bueno, en primer lugar es la inocencia de saber que es esa liberación de cualquier pensamiento, de cualquier mentalidad doblez, de cualquier doble propósito, de cualquier maldad. Entonces es importante ir recuperando esa inocencia de incluso ser a veces el niño, obviamente en estas épocas sale con el cuidado correspondiente, él saluda a con quien sea, conversa con quien sea, se va con quien sea, no tiene, pues justamente ni egoísmo ni orgullo en su corazón. Evidentemente no estoy diciendo que en el ambiente social hay que hacerlo, obviamente hay que cuidar a nuestros niños, pero en el ambiente espiritual es esa necesidad de sacar de mi vida el orgullo, de sacar de mi vida, pues justamente el ego, y recuperar esa pureza. Después lo segundo es esa confianza y esa necesidad de estar cerca de su padre, esa fe en sus padres. Qué rico es eso, saber que el niño siempre encontrará en sus papás ese impulso para poder ir creciendo y poder haciendo las cosas en sus primeros pasos, en sus primeros alimentos, en sus primeras andar en bicicleta. Siempre los papás son el soporte, son aquellos que les dan el impulso, quienes les enseñan y también cuando las cosas no salen bien, son el primer refugio en el cual buscan abrazarse cuando están llorando, cuando algo les dolió. Esa es la misma esperanza, la misma confianza que quiere Dios de nosotros. Esa fe de saber que Él nos va acompañando en el camino y que cuando en el momento que caigamos, se nos equivoquemos, Él estará ahí para nosotros. Entonces, y otro elemento, el último de ellos, usted nos lo recordaba, San Juan Pablo II bellamente. El tercer elemento es justamente esa capacidad de conformarse con poquito, esa capacidad de serse feliz con pocas cosas, que no es un llamado a la mediocridad, pero sí es una liberación de la avaricia, una liberación de creer que mi felicidad es proporcional a lo que tengo o a cómo la gente me percibe y demás. No. El niño con lo que tiene lo disfruta porque sabe que se le ha dado con amor. Entonces Dios nos da muchísimas cosas que a veces las empequeñecemos porque todo el tiempo las recibimos, porque los despertamos un día más, porque tenemos alimento, porque tenemos vestido, porque tenemos trabajo, porque tenemos muchas cosas que por ser tan cotidianas creemos que son ya bienes adquiridos o son derechos ya adquiridos. Y no, todo lo que tenemos es por la gracia y misericordia de Dios. Y aquellos que no lo tienen, no es que Dios se ha alejado de ellos,
Todo lo contrario, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados a ser esa extensión para acercarnos a ellos y darle aquello que no tienen, como así nosotros muchas veces recibimos de otros hermanos aquello que nos hace falta. Entonces, para ir cerrando, bueno, en primer lugar, recuperemos esa oración, volviendo a la fiesta de los ángeles custodios, de ese ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No es una infantilada, no es algo de niños, es justamente un regalo que Dios nos da y que nos protege, es nuestro compañero de viaje. A veces decimos que cuando llegue la muerte, la única persona que estará con nosotros al final de nuestros días es pues justamente seremos nosotros mismos. Y espiritualmente y en fe, pues no, hay otra persona adicional, una persona celeste que es nuestro ángel de la guarda, y Él ha estado con nosotros desde el momento que fuimos concebidos hasta el momento que volvamos nuevamente a la presencia de Dios. Entonces, conversemos con Él, hablemos con Él, reitero, dentro de lo que la iglesia enseña, no caigamos en todos esos esoterismos y nuevas eras que más bien confunden esa fe. Segundo, sigamos orando y hablemos a los demás de Dios y saber de su gran amor y misericordia. Tercero, supliquemos constantemente al Señor. Y cuarto, convirtámonos como niños, creamos en el Señor y que Él se convierta en aquel que nos guía y nos motiva. Bendiciones en el Señor y muy feliz miércoles.